Hola amigos, ya llevo años con ustedes, hablándoles de la vida, de Dios, de la vida después de la muerte, de la espiritualidad. Creo que ya es momento de subir de nivel y hablar de otras cuestiones más profundas que nos atañen a todos, ya que he explicado muchas cosas en estos años y creo habrá quien podrá entenderme. Tal vez quien no me siga de habitual verá lo que voy a decir hoy como algo que no concibe, pero la persona más espiritual e ilustrada lo entenderá. Invito a todo aquel que desee ponerse al día en la enseñanza espiritual de entrar en mi canal, darle a vídeos y sin basarse en el título o miniatura, ver los vídeos que he hecho durante todo este tiempo. Es la manera para ponerse al día y entender todo lo que voy a explicar. Todos en algún momento de nuestras vidas hemos sido felices. Pero, ¿qué es la felicidad? La felicidad no es algo que se tenga o no se tenga. La felicidad son momentos. Una persona no es feliz 100% durante toda su vida, pero lo que pretendemos es alargar ese estado lo más posible en el tiempo y tener los más momentos de felicidad que podamos. La felicidad es muy relativa, depende de cada persona. Lo que a algunos les puede dar felicidad, a otros les puede resultar indiferente. Pero lo complicado es cómo ser feliz cuando lo estás pasando mal por cualquier circunstancia. Voy a intentar ayudarles, pero antes debo explicar el porqué de su sufrimiento, y para esto tendremos que retroceder hasta antes de nacer. Si no, quien no me siga no entenderá nada de este vídeo. ¿Qué ocurre antes de nacer? Si no explico esto, sobre todo después de lo que les voy a decir hoy, no van a entender e incluso me puede malinterpretar quien no haya visto nunca mis vídeos. Antes de nacer estamos en el lado espiritual, somos espíritus y recordamos todas nuestras vidas. Somos conscientes realmente de todo el avance que llevamos, de lo que aún nos falta por aprender, en lo que deberíamos mejorar y lo que tenemos que enmendar. Por eso nosotros mismos somos los que pedimos pasar ciertas pruebas en esa nueva existencia, la cual nos ayudará en nuestro crecimiento espiritual. Hay cosas que hicimos mal en la vida anterior y queremos subsanar con pruebas que nos ayuden a aprender de ello. Es lo que se le llama karmas pendientes. Entonces nacemos y nos ponen un velo para que no recordemos nada de las vidas anteriores y así poder hacer nuestra vida, afrontando lo que nos venga, sin estar influenciados por su recuerdo. Cuando pasamos por circunstancias de sufrimiento y no sabemos nada del lado espiritual que acabo de comentar, no le encontramos sentido a la vida ni a nuestro padecer y nos sentimos desgraciados. Lo que tenemos que pensar es que todos esos momentos en los que lo pasamos mal nos sirven de aprendizaje y para purgar nuestros actos pasados. Lo que tenemos que intentar aprender es a mirar lo que nos ocurre en la vida desde un punto de vista espiritual. Así la vida cobrará mucho más sentido y entenderemos mejor los momentos complicados por los que pasamos en nuestras vidas. Como les digo, en mi canal tengo muchos vídeos que pueden ver donde doy respuesta a muchas dudas de tema espiritual sobre el más allá y el propósito de la vida. Cuando a una persona le va mal en la vida y se siente infeliz, empieza a pensar, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué hay personas que parece que tienen una vida fácil y yo lo estoy pasando mal, si al final nos vamos a morir y todo se acaba? Piensan que la vida no es justa, pues todo tiene su explicación si creen en la reencarnación y en lo que he explicado.
mí me gusta decir que las personas somos espíritus teniendo una experiencia humana. El fin de nuestro espíritu es ir ganando sabiduría, y el propósito de la reencarnación es ayudarnos a que nuestro espíritu tenga vivencias que nos ayuden a aprender de ello, ganar sabiduría y poder avanzar. Sabiendo ya esto e intentando ver nuestro padecer de forma espiritual, ahora les hablaré más en profundidad del sufrimiento. El sufrimiento en la vida. Lo que voy a decir quiero que lo entiendan y lo reciban con la mente muy abierta. Deben pensar que el sufrimiento que llevan en su vida es a causa de lo que obraron mal en su vida anterior y por tanto ese sufrimiento compensatorio. Deben resignarse y amoldarse a lo que les ha tocado vivir y sobre todo dar gracias a Dios por esta oportunidad. ¿Por qué gracias a Dios? Porque está permitiendo que su deuda la paguen poco a poco. Normalmente, a quien se le debe algo, exige que la deuda se pague íntegra. Si Dios nos hiciera pagar la deuda íntegra, sería durísimo de pasar. Por eso es bondadoso y permite que durante la vida vayamos teniendo este sufrimiento que hará que limpiemos nuestro espíritu. Por eso les digo que Dios no castiga con el fuego eterno del infierno. Eso no es bondadoso. Da la oportunidad de enmendar nuestras faltas, pasando ciertas calamidades que también harán que aprendamos de ello. ¿Cuál es el propósito de la vida? Vivir con resignación la vida que nos ha tocado, intentar ayudar a los demás a que también porten su cruz y dar amor, todo con fe y gratitud a Dios, que nos permite enmendar errores. Si viven su vida creyendo en la espiritualidad, su vida será más llevadera. Pero guárdense de estar siempre quejándose de Dios y de su suerte, porque esto ofende a Dios, ya que ve que no se le tiene fe y puede no dar validez al sufrimiento que están pasando y tener que repetir las pruebas. Cuidado con esto. Respeten a Dios, que todo lo ve y todo lo sabe. No lo tachen de injusto, si no contraerán nueva deuda y se acumulará a las que ya tienen. Todas las deudas serán pagadas, si no en una vida, en otra. No censuren lo que no saben. Dios es justo y sabe lo que hace, y nosotros no llegamos a entender. Su sabiduría no es la nuestra. Siéntanse felices de sus dolores, porque con esos dolores pagarán lo que hayan hecho, y les librará de siglos de llanto y sufrimiento. Ver la vida material desde el lado espiritual hace que los sufrimientos de la vida sean más llevaderos. Las personas que ven la vida desde la espiritualidad se arman de paciencia, ya que saben que la vida material acaba pronto. La vida humana dura un suspiro en comparación a la totalidad de la vida espiritual del alma. El que no ve la vida así, la ve como un infierno, una tortura, y su afán es acabarla, porque cree que después de ella nada hay. ¿Cuántas personas no habrían atentado contra sus vidas si hubieran sabido y creído lo que digo? Habrían tenido temor a lo que les venía después. Yo solo soy uno más que les habla de estas cosas. Como dijo Jesús, quien tenga oídos para oír, oiga. No se quejen de su vida y sigan adelante con la fe de que si le piden ayuda a Dios, se la dará. La fe es el remedio apropiado para el sufrimiento. Si alaban a Dios, les bendecirá. Felicidades a los que sufren y se resignan, porque Dios les colmará de bendiciones. El que cree esto asume su sufrimiento y padecer, porque sabe que tendrá recompensa futura.
Dios, como Padre nuestro, quiere que estemos bien, pero quiere que progresemos y crezcamos espiritualmente. Por eso permite que pasemos etapas en las que lo pasamos mal, pero nunca nos abandona y está ahí para darnos fuerzas y sobrellevar estas situaciones difíciles en nuestras vidas. Lo que quiero transmitir es que a pesar de lo mal que lo podamos pasar en algún momento de nuestras vidas, tienen que saber que no siempre van a estar mal, la vida son etapas. Piensen que pueden llevar esa situación, que no están solos, Dios les ayuda. Háblenle y cuéntenle sus preocupaciones, verán cómo sienten alivio. Pídanle que les ayude a ver las cosas por el lado positivo y que les dé fuerzas para salir más fuerte de esta etapa dura por la que están pasando. La felicidad la pueden atraer a pesar de estar pasándolo mal. Ya es su mentalidad de querer aceptar lo que están viviendo y buscar esa felicidad. Mi consejo es, cuando se sientan mal, intente pensar en un momento bonito que hayan tenido, un recuerdo en el que se sintieran felices. No tiene por qué ser algo grandioso, simplemente, por ejemplo, un recuerdo bonito de la infancia, algún momento vivido con sus parejas, familia, amigos, en los que estuvieran contentos. A veces simplemente un momento tranquilo en soledad, disfrutar de un paseo por la naturaleza o ver una película que les guste, que les haga reír, nos cambia el humor. Les sacará de la negatividad que estén sintiendo por estar pasándolo mal y les dará paz y positividad. Sé que al principio cuesta y muchas veces nos vienen a la mente recuerdos que nos hacen sentir mal, pero déjenlos pasar y busquen la positividad. A medida que lo vayan practicando, verán que cada vez les cuesta menos volver a sentirse bien. Cuando descubres el foco del problema, lo siguiente es la solución. En este vídeo les he dado todo, ya depende de que ustedes reflexionen en ello y vean la vida de ese modo. Dios no quiere que lo pasemos mal, desea que aprendamos para acogernos en su reino. Deseo haberles podido ayudar. Un saludo.